Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a esta sociedad de jóvenes. Vamos a aprovechar esta sociedad de jóvenes para poder meditar en la palabra de Dios. Así que vamos a orar. Vengamos de rodillas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites poder predicar tu palabra en esta ocasión. Bendice, Señor, esta sociedad de jóvenes, como le llamamos, que podamos aprovechar estos pocos minutos para conocer más de tu palabra. Danos discernimiento a través de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen sus Biblias y leamos lo que dice Apocalipsis 14:12. Es un versículo que lo podemos de memoria, pero que pocos saben su significado. Dice el texto así: aquí está la paciencia de los santos. ¿A dónde está? Aquí. Esa palabra aquí es un adverbio. En griego es jode, con H, jode. Aquí está, o acá en este lugar. Una mejor traducción en griego es acá en este lugar. Pero ¿en cuál lugar? Noten que el texto dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Para entender este versículo, vamos a leer otro versículo donde se menciona esta expresión: aquí está la paciencia. Apocalipsis 13, 9 al 10. Si alguno tiene oído, oiga. Noten que se está enfatizando: si alguno tiene oído para oír, oiga. Si alguno lleva a cautividad, va a cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Noten que se menciona aquí otra vez la paciencia y la fe de los santos, que ya vimos de que estos santos guardan los mandamientos. Ahora, es interesante que la palabra paciencia aquí es una palabra que en la Reina Valera 60 está un poco mal traducida, ya que en el griego esta palabra paciencia es, aquí tengo el diccionario, la concordancia Strong, que dice que paciencia es del griego hupoponé o hupomoné, que dice que significa resistencia, perseverancia, aguante. O sea que hay un momento en la historia donde el pueblo de Dios tendrá que tener aguante, perseverancia, pero se usa en el contexto del adverbio aquí. Quiero que nos espaciemos cuándo es aquí, porque dice que aquí está la paciencia de los santos. Ahora, es interesante que el contexto de Apocalipsis 14:12, ¿cuál es? Tienen que ser los versículos 9 al 11. ¿Están conmigo? O sea, antes del versículo 12 están los versículos que 9 al 11, que es el mensaje de ¿cuál ángel? Del tercer ángel. Noten cómo dice: el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y vio a su imagen
y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Y después se menciona: aquí está la paciencia de los santos. Si nosotros respetamos el contexto, el adverbio ode, que es aquí, debe de conectarse con los eventos que van a surgir en relación con el mensaje del tercer ángel. ¿Están conmigo, hermano? Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Cuándo es que se va a imponer la marca de la bestia y la imagen? Vámonos a Apocalipsis 13, versículo 12 al 17. Esto tiene que ver al final de la historia, cuando al papado se le sane la herida de muerte y empiece otra vez a perseguir. ¿Y cómo lo va a hacer? Imponiendo una marca de la bestia a través de la imagen de la bestia, dando un decreto de muerte. Noten cómo dice Apocalipsis 13, 12 al 17, hablando de la segunda bestia, que representa a los Estados Unidos de Norteamérica, que va a jugar un papel importante en el sanamiento de la herida de muerte del papado, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace, este es un imperativo, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Pregunto, para que se fuerce la conciencia de los moradores de la tierra, ¿a través de qué se va a hacer? De un decreto. Porque aquí dice, y hace. Y noten cómo dice: también hace grandes señales, que de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y ahora, noten cómo dice el versículo 15 y 16 de Apocalipsis 13. Dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía, noten que ahí está otra vez el imperativo, hacía que todos, pequeños y grandes y ricos, pobres y libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Si nosotros hilamos todas las citas que acabamos de leer, ¿dónde es que a los santos se les va a ver su aguante? ¿Están conmigo, hermanos? ¿A dónde se les va a ver el aguante? ¿Dónde se les va a ver de que en realidad son los santos que guardan los mandamientos? Cuando venga la crisis, cuando se imponga la marca de la bestia, cuando venga la persecución y se erija la imagen de la bestia, ahí se va a ver el aguante de los santos. ¿Por qué? Porque van a ser perseguidos y se va a dar un decreto de muerte. Ahí se va a ver quién es el aguante, quién es el santo que guarda los mandamientos. Hermano, nosotros este texto de Apocalipsis 14:12 lo aplicamos a la iglesia adventista, y está correcto, lo aplicamos para defender la doctrina de la iglesia adventista, la ley de Dios. Pero en realidad el texto, ¿saben de qué está hablando? ¿Quiénes son los que van a pasar por el decreto de muerte y por el tiempo de angustia de Jacob? ¿Quiénes son? Son los 144,000. Sí, los que van a estar vivos y van a pasar por este decreto de la bestia y de la imagen de la bestia, son los 144,000.
¿Están conmigo? Ahora, recuerden de que les dije de que esta expresión, la paciencia de los santos y la fe de Jesús, también se menciona en Apocalipsis 13, 9 al 10. Dice: si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva a cautividad, va a cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Cuándo es que en este contexto se vio la paciencia de los santos? Lean el contexto. Apocalipsis 13, 5 y 7. O sea que Apocalipsis 13 está plasmando los dos periodos de persecución que ha hecho el papado, y en ambos periodos se tiene que ver la paciencia de los santos. Noten cómo dice Apocalipsis 13, 5 al 7. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Qué son los 42 meses, hermano? Es el periodo de hegemonía del papado, que en otras partes de la profecía daniélica y apocalíptica se presenta como tiempos y mitad de un tiempo, 1260 días o 42 meses o 3 días y medio, tal como lo dice Apocalipsis 12:6 y el versículo 4. Es el mismo periodo con diferentes palabras para describir el periodo de persecución de la iglesia durante la Edad Media. Yo les hago una pregunta. Durante la Edad Media, ¿hubo un remanente? ¿Hubo un remanente durante la Edad Media que fue perseguido por el papado durante los 42 meses? Sí. ¿Y por qué este remanente salió victorioso y no se retractó en la Inquisición? Porque este remanente tenía la paciencia de los santos. Pero aquí hay algo interesante, hermano. Quiero que se concentren. La palabra paciencia no es como nosotros la entendemos. ¿Qué es paciencia para nosotros? ¿Qué es paciencia? Por ejemplo, vamos nosotros al banco, nos sentamos ahí en una silla a que pasen todos los números para que nos llamen a nosotros. Estamos ahí en la silla sin hacer nada. Decimos, hay que tener paciencia. Vamos a la clínica, al hospital, tenemos que hacer una cola. Paciencia. Sí. Vamos a pagar algún recibo, una factura. Tenemos que estar ahí sin hacer nada, ¿va? Estamos esperando que nos llamen en nuestro turno. Esa es la paciencia según nuestra cultura. Pero cuando la Biblia se escribió, esta palabra tiene otra connotación. No significa una paciencia de estar sentado sin hacer nada. En el griego, la palabra hupoponé significa una perseverancia constante, aunque duela. Yo le llamo morderse la lengua. Por ejemplo, cuando alguien nos insulta, nosotros queremos responder igual. No estamos soportándolo. Entonces, una mejor traducción sería, nuestro lenguaje es morderse la lengua. Es un aguante que aunque te duela, seguí. ¿Se acuerdan de la parábola de la viuda y el juez injusto? Ahí vemos un reflejo en esta parábola, una tipología de lo que va a pasar al pueblo de Dios en los últimos días. Noten que la viuda y el juez injusto, ¿qué es lo que hacía la viuda? ¿Han leído ustedes esa parábola? Dice que todos los días iba a pedir justicia al juez. En los primeros días, el juez que no le hacía caso, le ignoraba. Pero esta mujer dijo, seguiré yendo. Entonces, de tanto ir, ¿qué es lo que dijo el juez? Esta mujer me va a agotar la paciencia, le haré justicia. Y Cristo dijo, ¿acaso Dios también no hará justicia a su escogido, a sus hijos? Es lo mismo, una tipología. Imaginémonos de que la mujer, la viuda, hubiera dicho, bueno, ya el juez, ya fui una vez y no me hizo caso, ¿para qué voy a ir otra vez? ¿Dijo eso la mujer? No. Seguir, perseverar. ¿Saben de que en
En el deporte se usa mucho la perseverancia. Yo pongo siempre mi testimonio de, tuve 3 años practicando taekwondo, pero por la iglesia lo tuve que dejar eso, porque ahí uno tiene que pegarse duro hasta noquear al prójimo. Pero los ejercicios que se hacen en ese deporte, hermanos, es un ejercicio tipo militar. Saben de que la gente que está en el cuartel dice, si allí se ponen a llorar los soldados, inmediatamente le dan de baja. En los tiempos de la guerra le daban unas grandes palizas y los mandaban de barautado. Porque aunque te duela, seguí. Unos ejercicios que nos ponían a hacer ahí, hermanos, para que nosotros tengamos un abdomen tipo piedra. Saben que yo creé un abdomen que cabalito se me miraban los cuadritos, porque algunas veces hacíamos hasta 500 abdominales, hasta vomitar en el sol. Y como a uno le gusta eso, le gustaba a uno, no sienta el dolor. Pero unos ejercicios que los ponían a hacer ahí, hermanos, que yo me recuerdo, hermano, qué tremendo, hermano, en el sol, ahí en la cancha Tacón, ya todos deshidratados. El profesor que llamaba el profesor Contreras parecía así, vaca de gordo, pero ya era maestro de eso, pues. Nos ponía todos así acostados en el suelo y decía, bueno, hoy quiero ver qué clase de abdomen tienen. Y pasaba corriendo con todo el peso en la panza. Tremendo, hermano. Iba así, Pero le estoy poniendo ese ejemplo para que vean de que cómo se practica ahí la perseverancia, aunque duela. Seguí. Traigámoslos a la vida espiritual de la iglesia. Nosotros algunas veces somos tan canallas que por cualquier cosa nos vamos de la iglesia. ¿Qué clase de aguante tenemos nosotros? Por una pequeñez nosotros desobedecemos la ley de Dios, quebrantamos el sábado. ¿Y qué va a pasar cuando venga la crisis, hermano? El texto es claro, aquí se ve el aguante de los santos, la perseverancia, aunque te duela, seguí. O sea, no es una paciencia tranquila estar sentado en una silla dándose viento. No, eso no es una paciencia. El término hupoponek es aunque te duela, seguí. ¿Y saben dónde se ve quién es quién, hermanos? Porque el texto dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Dónde se ve quién es genuino cristiano y quién no? ¿Dónde se ve? ¿Dónde se ve quién es un verdadero cristiano? ¿Saben dónde, hermano? Es cuando nos amenazan de muerte por el evangelio. Ahí se ve de qué clase de material estamos construidos. Hermanos, en tiempo de paz, cualquiera es adventista, viene con la Biblia, con el himnario y con la lección de escuela sabática, bien bañadito, con corbata. Eso cualquiera lo puede hacer. Pero cuando venga la persecución, por serle fiel a Dios vamos a ser perseguidos y vamos a ser tildados como criminales y vamos a salir en la prensa y en los canales de televisión y nos van a difamar y nos van a calumniar y nos van a andar persiguiendo como que si fuéramos cuzucos o garrobos en el monte. Ahí saber quién es el verdadero cristiano, hermanos. El cristianismo se prueba cuando viene la persecución. Ahí se ve quién es quién. Por eso es que el texto dice, aquí está la paciencia de los santos, la perseverancia, cuando venga la crisis, hermano. O sea, estos versículos que estamos estudiando divisan la última crisis de la historia donde el pueblo de Dios va a ser perseguido por serle fiel a Dios, a sus mandamientos. Es evidente, hermano, que va a haber otra persecución. Y esto no es predicar un evangelio del terror y de miedo, como muchos dicen.
Estamos presentando lo que dice Dios en su palabra, porque Dios dice que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán ¿qué? Persecución. Pero ¿saben algo interesante, hermano? Hay una historia donde se usa la palabra paciencia. Noten cómo dice Santiago 5:11. He aquí tenemos como bienaventurados a los que sufren. Pregunta, hermano, ¿los cristianos tienen que sufrir? ¿Sufren? ¿Sufren los cristianos? Sí. He aquí tenemos como bienaventurados a los que sufren. Son dichosos, macarios. La palabra bienaventurado es macarios. Habéis oído. ¿El qué, hermano? Habéis oído de la paciencia de Job. Esta palabra paciencia es la misma que se menciona en Apocalipsis 14:12. Jupoponé, perseverancia, aguante. Habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermano, ¿qué le pasó a Job? Porque dice Santiago que Job tenía la paciencia. ¿Tenía la paciencia de los santos Job? ¿Sí? ¿Tenía el aguante de los santos? Sí. ¿Qué le pasó a Job? ¿Saben de que la historia de Job, todo el libro de Job, es una profecía tipológica y compacta que refleja lo que le va a pasar al pueblo de Dios en los últimos días? ¿Qué le pasó a Job? Job no sabía qué es lo que le estaba pasando, porque era una lucha espiritual en el mundo invisible. No sabía Job. Inclusive Job pensaba que era Dios que le estaba haciendo eso. Después, en la última segunda parte del capítulo, es de que Job llegó a entender de que quien le estaba haciendo eso era Leviatán, porque Dios se lo reveló. Era Satanás quien le estaba haciendo eso. Pero en la primera parte del libro de Job, en la primera parte, porque el libro de Job tiene dos partes, en la primera parte vemos de que el diablo, ¿qué es lo que hizo con Job? Le quitó los hijos, los bienes, después le hizo que le cayera en su cuerpo una sarna que era una lepra, y el fin, ¿qué hace? La propia esposa se le vuelca encima, en contra de él, y los amigos. Tremendo, hermano. O sea que Job, ¿qué pasó? Se quedó solo, hablando humanamente, sin amigos, sin salud, sin esposa, sin hijos y sin bienes materiales. Podríamos decir, si lo trajéramos a nuestra actualidad, Job, ¿qué es lo que le pasó? Se quedó sin ningún centavo en el banco, todos los carros se le quemaron, la casa se le quemó, los hijos se le murieron y la esposa se le volcó encima. La esposa, que era una mujer fiel, la esposa, porque la esposa de Job no se consiguió una mujer impía, era una mujer fiel. Lo que pasa es que en el momento de la prueba, la mujer de Job flaqueó, no aguantó la prueba y fue usada por Satanás. Pero Job, ¿saben qué interesante? Job, ¿qué es lo que nunca le faltó? Su fe. Dependió únicamente ¿de quién? De Dios. Es lo mismo que le va a pasar al pueblo de Dios en los últimos días. El pueblo de Dios va a ser ¿qué? Privado de ayuda económica, privado de todos los servicios sociales. Nadie va a poder comprar ni vender. O sea que vamos a ser ¿qué? Prohibidos, vamos a ser privados de toda ayuda política y económica en este planeta. Se nos van a volcar nuestros propios familiares, dice la Biblia. Vamos a ser perseguidos, vamos a ser llevados a los tribunales. ¿Ah? No vamos a poder comprar ni vender. ¿Qué significa eso? Que de nada va a servir los millones de dólares que tienen los hermanos en los bancos. Por eso es que dice la hermana Guay, los hermanos que tienen dinero hoy deben de usarlo para la predicación del evangelio, porque va a haber un momento donde ese billete no va a valer nada. Así dice en el libro Evangelismo. Yo no sé por qué muchos hermanos están haciendo tanto billete en el banco y dicen que van para el cielo. Otros están yendo para Estados Unidos a recibir la marca de la bestia, ya a traerla van. Solo para allá decimos,
estamos diciendo que ya viene Cristo por segunda vez y buscando el norte. Ya. No, en serio, así dice el hermano Guay, que va a haber un momento donde ese billete no va a servir de nada. Hoy debemos de invertir ese dinero porque Dios lo ha dado para que lo usemos en la predicación del Evangelio. Así dice ella. La historia de Job, hermanos, es una profecía lo que va a pasar al pueblo de Dios, pero ahí se va a ver el aguante. Job tenía un carácter a prueba de balas. Dice que Job se mantuvo fiel aún en los momentos difíciles y Dios le dio que el doble al final. Dos citas de la hermana Guay para que vean que en el tiempo de la persecución es que se prueba quién es quién. Hermano, cuando venga la persecución, esas iglesias que están llenas hoy van a ser raleadas, van a ser diezmadas. Las iglesias adventistas van a quedar unos pocos, porque la persecución va a hacer que las iglesias, los templos queden vacíos. El papado va a usar los templos adventistas para hacer las masacres. O sea que los templos adventistas van a hacer que el pueblo de Dios va a volver a reunirse en las casas y en los montes. Eso dice el Espíritu de profecía. O sea, la persecución es lo que va a purificar la iglesia y va a probar al pueblo de Dios para que se presente la paciencia de los santos. Testimonio para los ministros, página 36, párrafo 2 dice: el mundo entero será incitado a la enemistad contra los adventistas del séptimo día. Noten que el mundo entero se nos va a volcar encima. Qué tremendo, hermano. Con razón vamos a tener que estar aferrados de la fe de Jesús, la paciencia de los santos. El mundo entero. ¿Se imagina qué significa eso, hermano? Que los adventistas estén en la mira del mundo entero. Y sigue diciendo: porque ellos no le rendirán pleitesía al papado, honrando el domingo, la institución de este poder anticristiano. Es el propósito de Satanás hacer que sean extirpados de la tierra, a fin de que nadie pueda impugnar su supremacía en el mundo. La otra cita está en el libro de Eventos de los Últimos Días, página 148, párrafo 8, dice: debido a la falta de persecución, ha ingresado a nuestras filas hombres que aparentan estar firmes y tener un cristianismo incuestionable. Aquí se refiere a laicos, pastores, ministros, teólogos y eruditos. En tiempo de paz, cualquier cristiano: ese hermano tiene un buen testimonio, ese hermano sí es un gran cristiano. Pero cuando viene la prueba, ahí se va a probar quién es quién. Noten que dice: hombres que aparentan estar firmes y tener un cristianismo incuestionable, pero quienes, si la persecución sugiere, se apartarán de nosotros. Tremendo, hermanos, el gran zarandeo. La persecución purifica la iglesia, pero no debemos de sentirlo con temor, hermanos, ni con miedo, porque si estamos con Cristo, dice la palabra de Dios que vamos a salir más que vencedores. ¿Cuántos creen eso? Sí, mire que los tres hebreos, ¿usted cree que los tres hebreos ahí estaban pálidos con miedo por el decreto? No, estaban bien serenos. Lean lo que dice el Espíritu de profecía: estaban tranquilos, estaban reposando en Dios, confiando en Dios, con una confianza absoluta y plena. No le hizo ni cosquilla pues ese decreto de Nabucodonosor. ¿Sabe que una persona cuando le amenazan a muerte, la cara se le hace pálida? El miedo. Da miedo que lo amenacen a muerte, peor que le amenacen sus hijos. Pero los tres hebreos dice que estaban tranquilos y serenos, porque estaban confiando en el poder protector de Dios. Los tres hebreos, porque el rey Nabucodonosor, cuando vio el decreto de muerte, de lanzarlos al horno de fuego, dice la hermana Guay que la cara se le veía como la cara de un demonio. Cuando el rey Nabucodonosor dijo: métanlos al horno de fuego. Pero los tres hebreos, ¿cómo estaban? Tranquilos. ¿Por qué razón? Porque ellos tenían la paciencia de los santos y la fe de Jesús. Hermanos, Dios les bendiga y la honra y la gloria sea para nuestro Dios.